Sí, le presento. Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Les habla el hermano Nelson Almazán. Y bueno, ahora estamos en un tiempo de volver a las Escrituras, de volver a la palabra del Señor, ¿no? Para muchos reformadores que nos están escuchando, solamente la Escritura, nos decía, ¿no? Lutero. Entonces es un tiempo de volver a las Escrituras. Y para esto, bueno, estamos con la compañía del pastor Ismael Cajal, un erudito en la palabra del Señor, alguien que realmente sabe mucho de la palabra, y es un tiempo que debemos volver a las escrituras. Bueno, aquí en Bolivia son 7 de la noche, creo que en Buenos Aires es 8 de la noche. Muy buenas noches, pastor Ismael Cajal. Buenas noches, Pastor Nelson, gracias por la presentación. Simplemente un hermano más. Sí, entonces hoy vamos a hablar del arrebatamiento y bueno, no sé cuántas sesiones serán, pero es muy importante hablar del arrebatamiento, ¿no? Entonces, Pastor Ismael, de repente podemos empezar con una oración y ya arrancar con el arrebatamiento. Bien. Bueno, vamos a orar entonces. Padre Santo, Padre bendito, gracias Señor Jesucristo por este tiempo, porque sabemos que todo lo que se hace es para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por este tiempo y siempre que estemos en la verdad, porque la verdad nos hará libres. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, la exposición es así, queridos hermanos. 15 minutos de exposición y después preguntas. Y así sucesivamente, 1 hora y media tenemos para manejar esta lógica. Bueno, Pastor Ismael, muy buenas noches. Podemos empezar. Gracias. Bueno, voy a compartirles la pantalla, algunos temas, y si Dios nos permite, vamos a tratar de... Miren, estos 6 puntos que les dejo acá por un momento y se los leo, son importantes. Primero, además de la bienvenida que les damos, es anoten las preguntas y me las pueden pasar al WhatsApp o se las pueden pasar al Pastor Nelson y la semana que viene las podemos ir discutiendo, exponiendo. Es muy importante. Tienen mi email si necesitan alguna información extra y la verdad es que nos gusta que la gente haga preguntas porque se hace un esfuerzo que está haciendo el pastor con el equipo, pero para que todos aprendamos, para que todos tengamos la oportunidad de preguntar. Muchas veces las iglesias no tienen el espacio. Y si vos, como creyente, solo vas el domingo, y generalmente, salvo hasta que termina la reunión, no tenés tiempo para preguntar. Así que esta actividad que tiene como objetivo interactuar, intercambiar opiniones y hacer preguntas, hay que aprovecharla. Yo les voy a proponer y ustedes me van a decir cómo querrían arrancar. Lo primero que les quiero mostrar es algo que está dentro de los estudios que hacemos en la iglesia y que en este tiempo estábamos con tesalonicenses. Y ahora que les voy a pasar la siguiente diapositiva, yo quiero que ustedes tengan presente las palabras más importantes de la exégesis. No sé si ya lo están viendo. Mi compu está un poco lenta. Estas palabras son fundamentales. Si nosotros no sabemos qué significan, cómo las utiliza el Espíritu Santo en toda la Biblia, porque esto es fundamental. La gente muchas veces solo busca en un diccionario la palabra y del diccionario supone que eso es así.
Pero el diccionario, aun siendo un diccionario bíblico, muchas veces tiene notas de personas que son protestantes, de personas que son católicas, de personas que son de alguna denominación que tiene deficiencias en la teología sistemática. Entonces el hermano que no tiene el tiempo para estudiar puede quedar con un concepto erróneo. Entonces, lo que yo trato de hacer es mostrarles cómo se debe estudiar la palabra y buscar cada pasaje y ver su contexto, porque es la única forma de estar seguros de que la palabra que eligió el Espíritu Santo y usó a personas para escribirla, por eso creemos en la inspiración verbal y plenaria, es decir, el Espíritu Santo tomando personas, moviéndolas a escribir, pero previo a eso las capacitó. Recuerden que Dios cuando el Señor Jesucristo está haciendo su búsqueda de los discípulos, Él mismo ya había diseñado dónde iban a ser Pedro, dónde iba a estar Juan, dónde iba a estar Andrés, dónde iba a estar Mateo. Y la capacitación que ellos tuvieron estaba dentro de los planes de Dios. Dios no improvisa, como dice una canción. Dios tiene todo ordenado. Y las palabras que estas personas eligieron para escribir en los originales son las que el Espíritu Santo quería. Por supuesto que como no tenemos los originales, necesitamos que de tantos manuscritos que hay se comparen, pero tenemos que considerar que esos manuscritos no generan problemas de doctrina. El hecho de que haya algunas diferencias, algunos consideran más de 100.000 diferencias entre diversos manuscritos, lo cual nos ayuda a saber cómo eran los originales, o lo más cerca posible, no cambia la doctrina. Y la escatología, que es parte de la teología sistemática, requiere que tengamos esta actitud. ¿Cómo usó el Espíritu Santo cada palabra? Una palabra es arrebatamiento, que justamente esta semana en un video yo compartí en la iglesia de Bernal y que me parece que tenemos que revisarla para poder después contestar a las personas que no creen que hay un arrebatamiento. Ellos lo llaman el arrebatamiento secreto, el rapto secreto. No hay nada secreto en la Biblia, está escrito. Y la palabra nos va a mostrar qué quiere decir. Otro tema, la palabra día. Esta palabra gemera tiene que ver con que en la Biblia se usa de diferentes formas. Puede ser un día de 24 horas, puede ser el día comparado con la noche, puede ser un día específico, por ejemplo, en los días del rey Herodes, o puede ser un tema que relaciona el día de la ira de Jehová. Entonces, como hay muchos usos, hay que estudiarlo. Porque lo que vamos a discutir es qué es el día de Cristo y qué es el día de Jehová o del Señor. La confusión de los pactistas, de los amilenialistas, está en esto. Creen que día de Cristo y día del Señor es lo mismo. No es lo mismo. Y nosotros tenemos que decir por qué no es lo mismo. Hay otro aspecto que se pasa por alto a veces, que es que en 2 Tesalonicenses 2 se utiliza la frase que el anticristo no aparece todavía porque hay alguien que lo detiene. Y se usa dos expresiones, lo que lo detiene, que ahí da la impresión que puede ser un objeto, pero cuando se habla de él que lo detiene, el jokatejón, que es la expresión griega, quiere decir él, es masculino y es alguien. Y esto es muy importante. Ni siquiera está en femenino porque no es la iglesia. Después tenemos que ver qué es la ira, por qué se llama tiempo de ira
o tiempo de prueba que ha de probar al mundo entero? Esto también lo tenemos que estudiar, porque si no sabemos bien eso, después leemos el texto y no sabemos dónde relacionarlo. Y Mateo 24, que está relacionado con la tribulación y el periodo posterior, o sea, del día del Señor, resulta que muchos creyentes lo toman para la iglesia. Cuando yo recibí a Cristo como Salvador, la iglesia donde empecé a asistir era una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Y escucho al pastor predicar un domingo: 2 estarán en la cama, uno será tomado y otro será dejado. Lo primero que pensé: no me voy a casar. A ver si me quedo. Y eso es porque el texto fue sacado de su contexto. 2 estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Claro, porque eso es para el juicio, para entrar al milenio. Después, cuando uno aprende, se da cuenta que Dios no se equivoca. La equivocación está en los hombres, que enseñamos una opinión que nos enseñaron y nunca nos ayudaron a estudiar la Escritura. Así que tenemos que trabajar con estos términos también. La expresión como ladrón y como ladrón en la noche. Esta expresión, vendré como ladrón, es una expresión que se utiliza tanto para Israel, que estén preparados, porque vendré como ladrón en la noche, y la expresión que usa para la iglesia en Apocalipsis 3, cuando le dice, vendré como ladrón, de improviso. Y la expresión también generó confusiones. Librar, sobre todo de la ira venidera. Es interesante cuando veamos 1 Tesalonicenses 1:10, que Pablo, cuando habla de los creyentes de Tesalónica, les dice que ellos ahora tenían que esperar al Señor Jesucristo, que venía de los cielos, el cual nos libra de la ira venidera. Bueno, dijimos que vamos a estudiar ira, y ahora vamos a ver cómo se libra al creyente de este proceso de castigo que Dios tiene para Israel y para los gentiles. Otro de los temas es la palabra misterio. La palabra misterio se usa mucho en la Biblia y sin embargo no se le presta atención. En Mateo capítulo 13, el Señor Jesucristo, después que el pueblo, los líderes deciden que lo van a matar, se vuelca y empieza a hablar en parábolas. Y las parábolas fueron dichas para endurecer al pueblo, porque los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué le hablas en parábolas? Y él les dice, para cumplir Isaías, capítulo 6, para cumplir el hecho de que los voy a endurecer de tal manera que no van a poder creer, no van a poder entender y los voy a disciplinar. Así que las parábolas nunca fueron para que el judío entendiera. Las parábolas fueron para endurecerlos. Cuando habla de la parábola de la viña y los labradores malvados, que cada vez que mandaba el señor de la viña a un enviado para que cobre su renta, lo castigaban, lo mataban, y finalmente manda a su hijo, y entonces los labradores malvados dicen, vamos a matarlo, porque es el heredero. Y entonces pregunta el Señor, ¿qué pensás que va a ser, o qué piensan ustedes que va a ser el dueño de la viña? Vendrá y los destruirá a todos. Y ellos se asustaron porque sabían que era contra ellos. Pero cada vez que el Señor daba una parábola, más se endurecía. Igual que Faraón en Éxodo. Cada vez que veían la mano de Dios haciendo algo, más dureza. Pero eso estaba dentro de los planes de Dios. Porque si no, como dice Romanos 11, ese endurecimiento en parte fue para que nosotros los gentiles tuviéramos algo que no teníamos.
bendiciones en la relación con Dios. Pero eso iba a ser por la obra perfecta de Cristo. Los otros gentiles se van a beneficiar en el tiempo del milenio. Por eso es importante conocer bien el plan escatológico que Dios nos dejó en la Biblia. También hay una palabra que también ha generado confusiones en estos grupos que son básicamente protestantes y son reformados, protestantes reformados. La herencia de ellos viene del catolicismo. Lutero, si bien hizo toda una transformación y se, digamos, protestó contra las normas católicas, esas famosas 96 tesis que presentó, tenían como objetivo mostrar que el catolicismo había degenerado el propósito de Dios para la Iglesia. Pero él no salió demasiado de allí. Él creía en la transubstanciación, cosa que Calvino no creía. Y por eso, a pesar de que un concepto de la importancia de la Biblia, de estudiar las Escrituras, no se juntaron nunca, en el sentido de caminar juntos. Y cada uno fue por su lado. Entonces, este tema de la trompeta es un tema que también necesitamos estudiar. ¿Cómo se usaba la trompeta en el Antiguo Testamento? ¿Qué diferencia el shofar con la teruá, con la trompeta de los sacerdotes de Números 10? Esos son temas importantísimos. Y termino aquí con tres palabras que siempre generan problemas en estos grupos: parusía, epifanía y apocalipsis. Creen que es lo mismo siempre, pero la verdad es que son diferentes aspectos del encuentro del Señor Jesucristo. ¿Paramos aquí, pastor? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta, queridos hermanos? ¿Algún aporte? ¿Los escuchamos? Hola, buenas noches. Sí, tengo una consulta. Alberto, de Argentina. Está relacionado con el punto número 11 que dice venida, parusia, epifanía y apocalipsis. Con respecto a lo que decía que nos venían enseñando, que existía digamos, una especie de arrebatamiento secreto, como que nadie lo iba a ver, como que estaba oculto también. Sin embargo, encontramos en la Biblia que existe, y ese acontecimiento va a ser visible para todos. Eso es así, ¿no es cierto? El arrebatamiento es visible solo para los creyentes, tanto los que han muerto desde Esteban en adelante, aunque no sabemos si antes de Esteban alguien se murió por vejez o por un infarto o porque lo atropelló un caballo, no sabemos. Pero conocemos a Esteban como el primer mártir. Pero desde que Pentecostés dio inicio a la iglesia hasta el día del arrebatamiento, solo esa gente va a tener una parusía, epifanía y apocalipsis con Cristo. ¿Por qué? Porque nos encontramos en las nubes y desde ahí estamos por la eternidad con Él. Pero esto es solo para la iglesia. Ahora, las mismas palabras también se usan para definir cuando el Señor venga después de los 7 años y todo ojo le verá. Entonces, necesitamos después mirar los versículos para mostrar que las mismas palabras se utilizan casi como forma intercambiable. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, queridos hermanos? Aporte. Bueno, creo que es importante, ¿no, pastor? Vamos a ir analizando, yo creo que cada palabra de forma, así como lo ha mostrado, ¿no, pastor? ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra arrebatamiento, arpazo, se encuentra en otros versículos también, pero se tiene que hacer un análisis también contextual sobre todo de esta palabra, arpazo,
Por ejemplo, en Mateo 11:12, si no sé si alguien me puede ayudar en esa parte, habla de esta palabra arpazo, pero a ver, voy a buscar también. Sí, Pero Harpax. creo que vamos a hablar más pertinentemente cuando avancemos de esa parte. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y lo he estado leyendo en el griego y ahí se usa también la palabra arpazo, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso lo vamos a ir viendo más adelante, pastor, pero creo que hay que hacer un análisis contextual de este versículo. Y justamente muchos grupos creen que lo que está diciendo el texto es que si una persona tiene fe, violento con esa fe, gana el reino de los cielos o el reino de Dios. Y sin embargo el texto está diciendo lo contrario. Dice, desde los días de Juan, la presentación que estoy haciendo de las características del reino, donde yo soy el rey, sufre violencia, porque los líderes no quieren este tipo de reino, quieren uno donde ellos sean los que dirijan. Ese es el contexto. Y esa es la interpretación que hay que darle, porque precisamente el griego no permite ese concepto que utilizan muchos, el reino de Dios lo arrebatan los valientes. ¿Cómo? Entonces, ¿qué pasa? Con los mansos, con los humildes. ¿No es eso lo que dijo anteriormente en Mateo 5? Claro. Yo no comparto mucho cuando se conceptualiza teológicamente la palabra pentecostal, les soy sincero. No soy muy ligado a ese concepto teológico. Sin embargo, si quiere llamárselo así, por lo menos en Bolivia he visto, y creo que a nivel internacional, dicen, tienes que arrebatar, tienes que ser violento en el reino, tienes que recibir tu milagro. Yo he escuchado eso ahora. ¿Sí? Entonces, y eso no es bíblico, nosotros sabemos que no es así. Sin embargo, he visto, tienes que arrebatar tu milagro, tienes que creerlo, porque de los violentos es el reino, y tú tienes que ser violento espiritualmente y arrebatar tu milagro. Y es más, la teología de la prosperidad en este sentido te va a decir, tienes que ofrendar, tienes que diezmar, y al dinero lo llaman la semilla, y en ese sentido empiezan a hablar de arrebatar tu milagro por medio del dinero. Entonces, miren la profunda crisis y apostasía que hay hoy en día en muchas iglesias. Exactamente. Y entonces ya la oración no es cuando vos agarras toda la Biblia para ver cómo oraban en el Antiguo Testamento, cómo oraba el Señor Jesucristo y qué oración enseñó, y qué oración le dice a los discípulos de Juan 13 en adelante que tendrían que orar ellos. Y cuando vas a Romanos 8, dice 26, ¿qué conviene si no sabemos? Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad del Padre. O sea que si vos le estás pidiendo a Dios un Mercedes-Benz para andar ahí, para ir a la iglesia los domingos, y un Rolls Royce para ir a las reuniones de pastores, y sos violento, Dios no te lo va a dar, porque no está establecido eso. Vos vas a pedir y Dios te va a dar lo que Él determinó. Y en 1 Juan dice que si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Pero ojo, no es la oración mía la que pide conforme a su voluntad, es lo que el Espíritu intercede. Porque yo puedo pedir por la conversión de personas, entendiendo que Dios tiene un plan de salvar personas. Pero puedo estar pidiendo por 10 personas y 2 son elegidas y 8 no. Entonces, ¿qué? ¿Fracasó mi oración? No. Yo no le tengo que exigir a Dios que haga lo que yo quiero. Yo tengo que decir, Señor, a mí me gustaría que estas 10 personas que están aquí entiendan el Evangelio. Pero 2 Corintios 4 me dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio.
Pero si es un elegido, 2 Tesalonicenses 2:13 me dice que Dios lo tiene santificado, separado, puesto aparte. Y cuando le llega el mensaje, el Espíritu lo convence: pecado, justicia y juicio. Le da la fe para creer y el individuo cree. Entonces, es Dios el que hace esa obra. Como es Dios el que hace la obra de edificarnos con la Biblia. Por eso los predicadores le dan mucho énfasis a su forma de enseñar, más que a la escritura. Están, como diría alguien, subiéndose al trono en vez de ponerse en la cruz. ¿Sí? En el trono tiene que estar el Señor y su palabra. Nosotros hablamos, explicamos, pero el que le va a dar el crecimiento, hermano, es el Espíritu Santo con la Biblia. Claro, y es claro, ya vamos a, no lo voy a cortar más, pastor, porque tenemos que avanzar, pero este es un ejemplo, cómo en este tiempo el que interpreta la Biblia le da validez, perdón, el que interpreta la Biblia le da la validez a la palabra, cuando la Biblia debería valerse por sí sola, y la validez está en la palabra del Señor, y no en una persona ni en una denominación, pero este tiempo la validez de la palabra del Señor está en el interpretador. Y eso es preocupante. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando, yo creo, de esta palabra paso y Bien. para justamente ir adelante. Bueno, pastor, continuamos. Bueno, sigan poniendo preguntas. ¿Hay un Nelson Eduardo también, aparte de vos? Sí, es de la iglesia aquí en Bolivia. Ah, buenísimo. Bueno, esto es lo que yo expliqué esta semana, ¿no? De la palabra arrebatamiento. Lo primero es lo que vos decías recién, ¿no? De tratar de mostrar que este término aparece como adjetivo. Entonces yo les explicaba que el primer concepto que Lou Nida pone es que es algo brutal, algo destructivo, feroz, voraz, rapaz, pero que en realidad son a veces muchas interpretaciones que le dan estos traductores. Ahí aparece en Mateo 7:15 del que aparecía con ropaje de oveja, pero que era un lobo rapaz. El otro concepto que este mismo autor pone es la idea de que es algo violento, ambicioso, como un ladrón, como un estafador compulsivo. Y nosotros estuvimos viendo cada uno de estos textos, pero yo no los voy a recorrer todos. Los dejo para que ustedes los estudien más rápido. Y también harpas aparece como un sustantivo masculino y aparece ahí en Lucas 18, pero aparece en 1 Corintios 5:10, por ejemplo, diciéndole a los creyentes que ninguno que llamándose hermano fuese un ladrón, un estafador. Y Pablo le dice, escúchenme, no con ninguno de este mundo, sino con el que diciendo que es creyente, vive de esta manera. ¿Se entiende? Así que por esa razón dice, con el tal ni aún comáis. Pueden buscar estos temas en el software de Logos. Y hay otro término también que es el verbo, que se utiliza en Mateo 13:19, cuando el Señor habla de la parábola del sembrador que salió a sembrar. Recuerden que no está hablándole a la iglesia, el Señor está hablándole a Israel. Y el Hijo del Hombre había ido a sembrar una palabra para que esas personas le recibieran como el rey. Ustedes después, más adelante, la semana de la pasión que se llama, cuando el Señor entra a Jerusalén, la gente dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No obstante, después están pidiendo que lo crucifiquen. Ese mismo jueves empieza todo ese proceso. Entonces, en Mateo 13 dice que cuando una persona que estaba escuchando a Jesús no entendía el mensaje, venía un ave junto al camino y se llevaba la semilla. Y entonces cuando le piden que explique, le dice, ¿saben qué? Cuando alguien no escucha mi palabra y no me está entendiendo, viene el maligno y arrebata la semilla. Pero eso tiene que ver solo con Israel.
hoy no tiene nada que ver con nosotros, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. No es que no entienden, no pueden entender, están muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Entonces, tenemos que darnos cuenta que son dos períodos diferentes, pero la palabra se utiliza así. Después hay 4 pasajes que están relacionados con el arrebatamiento, que es hacia la persona de Dios y hacia la gloria de Dios. Y eso lo vamos a ver con Felipe y el eunuco que le testifica en Hechos 8, con Pablo yendo al tercer cielo en 2 Corintios 12, con la iglesia en 1 Tesalonicenses 4, y en Apocalipsis 12 también se nos utiliza este término harpazo para el Mesías en la mitad de la tribulación, cuando empieza la persecución sobre los judíos. Así que va a ser muy importante ver ese término. También aparece, como veíamos recién, en Mateo 11:12, de atacar, con la implicación del arrebato de algo. Y por eso esa traducción, el reino de Dios lo arrebata. No, sufre violencia. Era lo que estábamos viendo. Y en Juan 10, cuando habla del asalariado, que no le importa que venga el lobo y arrebate las ovejas, porque el Señor se presentó como el buen pastor. Y recuerden, hay ovejas en la Biblia que están relacionadas con Israel, por eso vive el Salmo 23. Pero el Señor Jesucristo en Juan 10 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que buscar. La iglesia entra dentro de esas ovejas que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y nadie las puede arrebatar de mi mano, ni de la mano del Padre. Es una de seguridad de salvación terrible. Lo vamos a ver en algún momento. Y después también el hecho de saquear, de apoderarse por la fuerza de posesiones ajenas, ¿no? Eso ya como ustedes lo pueden ver. Y bueno, Juan 10, 28 y 29, la idea también es cuando está algo bajo control, alguien lo tiene en su mano, y el Señor dice 2 cosas. En el versículo 28 dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Y el tiempo del verbo es, desde este momento que está en mi mano, nadie la puede arrebatar. Pero como él dice que está en la mano del Padre, dice, ni nada podría arrebatar en el futuro de la mano de mi Padre. Porque yo y el Padre, uno en esencia somos. Estas cosas son fundamentales para nosotros, para la seguridad que tenemos al estar en Cristo. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como Salvador personal, somos 33 riquezas de la gracia, una de ellas dice, trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Hay montones de cosas que tenemos que aprender de la Escritura para que nuestra seguridad de salvación sea firme. Tengo dentro de todos estos temas que vamos a estar viendo la idea de poder pasar por el tema de salvación, y seguramente lo vamos a hacer después de esta clase. Quiero que vean algunos eventos bíblicos que son similares al arrebatamiento. Por ejemplo, Enoc. Dice Génesis 5, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Algunos han pensado que el verbo llevar tiene que ser que Dios lo trasladó de un lugar a otro. Sin embargo, el término hebreo lakach lo vamos a comparar con otros pasajes para darnos cuenta que no fue así. En Hebreos 11:5 se dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. ¿Ven cómo el Nuevo Testamento nos da luz sobre lo que lakach quiere decir? Dios lo traspuso, se lo llevó. No fue la muerte.
y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que este término de metatitemai fue traspuesto, fue llevado de este lado, donde todos vimos, él no vio la muerte porque Dios lo traspuso, lo pasó al lugar donde están los santos del Antiguo Testamento, que según Lucas 16, del 19 al 31, el Señor Jesucristo nos explica, se llama seno de Abraham. El seno de Abraham no está más donde estaba en Lucas 16. Ahora está en donde es el paraíso, el tercer cielo. Y esos santos del Antiguo Testamento están aguardando lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 12 y lo que dice Hebreos en el capítulo 11, que después lo vamos a mirar. Si hay preguntas, anoten, por favor. El caso de Elías es otro interesante. Ustedes lean la historia en 2 Reyes 2, pero dice que aconteció cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Recuerden, ya volvió a llover en Israel. Ahora Jezabel amenaza a Elías y Elías empieza a correr y se duerme en el camino, un ángel lo despierta, le da de comer, le da de beber, sigue durmiendo, un proceso de depresión empieza en Elías y sigue caminando hasta que llega al monte de Horeb. Y ahí Dios habla con él. Una vez que habla con él le dice, bueno, quiero que vuelvas y tenés que hacer esto, esto y esto, pero quiero que tomes a Eliseo como ayudante tuyo. Eliseo ya está como ayudante con él, pero ahora Dios se lleva a Elías. Aquí el término es Alá, un término que tiene el número de la Strong. Si quieren revisar el Antiguo Testamento, en una concordancia Strong, pueden ver que esta idea de alzar es que Dios se lo quería llevar en un torbellino, ¿a dónde? Al cielo. Ahora vamos a ver por qué la gente pensó diferente. En el versículo 3 dice, saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y Eliseo le responde, sí, yo lo sé. No digan nada, cállense. Estoy preocupado. La palabra aquí es lakach, la misma que antes utilizó para decir que se lo llevó el Señor. ¿Se acuerdan? A Enoc. Vamos a ver un versículo más. Y aconteció que yendo ellos y hablando, aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y la palabra, Alá, Dios lo iba a alzar. Acá dice que subió, pero el término es el mismo. Ven que los traductores, de acuerdo al contexto, nos dan a veces ayuda, pero no conocer cuál es el término nos puede hacer pensar que cambió la palabra, no utiliza la misma. Entonces le dicen, cuando ve que se lo llevó, le dicen los de la escuela de los profetas, he aquí hay con tus siervos 50 varones pues. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, enviéis, porque él sabía que Dios se lo había llevado. Y fíjense que ahora utiliza otro término, Nasá. Lo ha levantado. En este proceso, entre el momento que le dijeron, Dios va a quitar de ti a tu Señor, ellos van a ir a otros lugares, 2 lugares más. Lo que hace Elías es decirle, Eliseo, ¿qué querrías que yo haga por vos antes de que Dios me lleve? Y ahí Eliseo le dice, quisiera que me des una doble porción de tu espíritu. Esto ha generado una interpretación de lo más variada. Pero aquellos que están relacionados con el judaísmo y que son respetuosos de la ley mosaica y de los profetas, dicen que cuando él expresa esa idea,
Elías le contesta, ¿sabés qué pasa? Lo que vos me pedís, no lo puedo hacer yo. ¿Qué era la doble porción? Muy simple. La porción número 1 que Eliseo tenía era que era un ayudante de profeta. Si Elías se iba, se acababa su ministerio, no podía ser más un ayudante de profeta porque no había más profetas. Así que lo que le pide es el doble, el llamamiento que vos tenés, porque Dios te llamó a vos como profeta. De hecho, hay 7 condiciones mínimas y hasta 8 para que alguien sea profeta en la idea bíblica. Eso hay que estudiarlo. Y por eso Elías le dice, me has pedido algo difícil y no puedo yo darte o prometértelo. Pero le dice Elías, si vos me ves cuando el Señor me lleva, es porque Dios te va a conceder. Y si no me ves, lamento decirte, no vas a poder ser profeta. Esa es la doble porción. Por eso Eliseo, cuando ve el manto, lo toma y dice, ¿será que el Dios de Israel me ha elegido como profeta? Y dobla el manto, golpea las aguas y se abren. Y ahí él se confirma que es profeta. Y entonces lo reciben todos los hijos de los profetas, reconociendo que él era el nuevo profeta. Por eso le dicen, ¿querés que busquemos a ver si tu Señor está en otro lugar? Y la respuesta es, no, porque yo sé que se fue con el Señor. ¿Se entiende? Bien. Profetas como Ezequiel, capítulo 8. Está Dios para llevarlo a ver una visión. Entonces dice, aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia adentro, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Esta imagen no se sabe si era la de Acera, si era la imagen de Tamuz, pero era una con la cual se generaba una relación incorrecta con Dios, porque estaba en el templo. Y Dios lo trae desde Babilonia, junto al río que va, y lo lleva hasta Jerusalén. Y el término es que el Espíritu lo alzó. Qué curioso, la palabra es la misma, Nasá. Vamos a ver otro versículo, otro caso, el capítulo 36. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. ¿Conocemos la historia? ¿Estos huesos no tienen vida? Sí, claro que me doy cuenta. Y le pregunta, ¿vivirán? Y le responde, Señor, tú lo sabes. Y Dios le dice, yo voy a hacer volver a Israel a su tierra y voy a poner mi espíritu en ellos. Y eso es lo que va a pasar en la escatología en el futuro. ¿Y cuál es el término que utiliza? Otro término, yatza. Pero fíjense que el término es intercambiable, porque aquí lo lleva en el espíritu. Nasá y yatza en un lugar y yatza en otro. Vamos a ver uno más. Capítulo 40. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Observen ustedes, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. ¿De qué está hablando? De los últimos 8 capítulos de Ezequiel, que explican cómo Dios va a construir para su pueblo un templo diferente, con un sistema sacerdotal del orden de Melquisedec, no del orden aarónico,
donde no está más el arca del pacto, porque Dios ya no tiene ese pacto que tuvo con ellos. Este es un nuevo pacto, por lo cual los va a poner en la tierra. Y además, quien oficia los sacrificios no va a ser un sacerdote de la línea de Aarón, va a ser el Señor Jesucristo, que es sacerdote según el orden de Melquisedec, quien deja al príncipe, que por lo que dice Ezequiel, es David. ¿Por qué les hago estas explicaciones? Porque sacar los textos de contexto nos puede confundir, aunque estamos buscando una sola palabra, que es llevar, alzar. Aquí se utiliza otra palabra, bo, pero siempre tenemos que conocer el contexto, porque si no, no se va a entender cómo obra Dios eligiendo las palabras con las cuales nos dejó escrito lo que Él hacía y lo que Él va a hacer en el futuro. Vamos a ver uno solo del Nuevo Testamento, que es el caso del apóstol Juan. Capítulo 4 de Apocalipsis, después de esto, de que terminan los mensajes a las 7 iglesias, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, después de lo que le da como mensaje a las 7 iglesias. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Vamos a ver otro texto que es en el capítulo 17. Y me llevó en el Espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí nos va a hablar de ese grupo religioso que va a estar controlando al anticristo en el periodo de la tribulación, hasta que finalmente el anticristo la destruye. En Apocalipsis 21, cuando ya están los cielos nuevos y la tierra nueva, dice: me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esta es la Jerusalén celestial. Ya no está más lo que vimos en Ezequiel 40 al 48. Esto es totalmente nuevo, porque hay cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y si ustedes retroceden mentalmente al capítulo 20 de Apocalipsis, del 11 al 15, es el juicio del gran trono blanco. En ese momento ya no hay más, ni cielos, ni astros, ni tierra, no hay nada. En ese juicio del gran trono blanco, lo único que está es ese trono y todos los muertos que nunca tuvieron relación con Dios desde el primer día de la creación hasta el último día del milenio, donde se juntan como Gog y Magog para resistir el gobierno del Señor Jesucristo. Así que lo que estamos viendo son términos que nos ayudan a ver cercanos a lo que es un arrebatamiento. Entonces, este término afofero, que es la base de estos temas, quiere decir, se puede usar para llevar un objeto. En Hechos capítulo 19, versículo 12, Pablo está en Éfeso haciendo un ministerio impresionante. A tal punto, dice el versículo 12, que tomaban el delantal con que Pablo trabajaba haciendo tiendas y los llevaban a los enfermos, se los ponían encima y sanaban los enfermos. Hoy no hacemos eso. O las iglesias que creen en el don de sanidad no hacen eso. Hacen al revés. Como los curanderos. Traiga una ropa de su persona, de su familiar enfermo, que nosotros acá vamos a orar y vamos a hacer un ayuno y se va a sanar. Pablo no hacía eso. Han malinterpretado el texto. Esto es muy importante. Si vamos a poner las raíces de nuestra iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, en la Escritura, no podemos considerar superficial estas enseñanzas. Son solemnes. Es lo que Dios dijo, lo que el Espíritu dejó escrito, y todos tenemos que sujetarnos a lo que Dios dijo. Y en 1 Corintios 16:3
se habla cuando se está juntando un dinero para los pobres de Jerusalén, le van a llevar una ofrenda y había que designar personas para que juntas llevaran esa ofrenda a Jerusalén. Pablo, a pesar de ser el apóstol, no, y se defiende en 2 Corintios, nunca tomaba ese dinero y lo manejaba solo. Él hacía las cosas en forma transparente. Por eso en Romanos 16, 15, él cuenta que va llevando la ofrenda a Jerusalén y dice, oren, porque no es de todo la fe, pero para que esto caiga como una ofrenda agradable a los hermanos pobres de Jerusalén. Es lo que en 2 Corintios 8 y 9 les dice, por favor, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas, los mando a estos hermanos que son fieles en el Señor. Vamos a ver otro uso de esta palabra, y es cuando se lleva a una persona. Y en Marcos 15 es cuando llevan al Señor Jesucristo y lo entregan para que sea juzgado. En Apocalipsis 17:3 vimos que es Juan el que va a ver esa visión de la gran ramera, de la mujer sobre la bestia. Y en Apocalipsis 21, Juan es llevado para ver cómo desciende la Jerusalén celestial para posarse en esa tierra nueva. Pero hay una cosa muy curiosa en Lucas 16. El Señor cuenta la historia del rico y Lázaro. Y sucede que aquí vienen los ángeles y se llevan la parte inmaterial, la parte del alma y del espíritu de Lázaro al seno de Abraham. Es decir que este término puede utilizarse para estas tres cosas, un objeto, una persona o la parte inmaterial. Y por eso vamos a ver después que con otro término, harpazo, Pablo dice, yo no sé si fue en el espíritu o fue en el cuerpo y en el espíritu. La verdad que no sé. No sé si fuimos las tres cosas, cuerpo, alma y espíritu, o si solo fue el alma y el espíritu. No vamos a discutir lo que es la tricotomía, o sea, cuerpo, alma y espíritu, o la dicotomía, cuerpo y alma, espíritu, una sola cosa. La Biblia presenta las tres en 1 Tesalonicenses 5, 22 y 23, y en Hebreos 4, 12. Entonces, no discutimos, dejamos que la Biblia diga lo que dice. Vamos a ver, arrebatamiento ahora. ¿Quieren que pare aquí? Pastor. ¿Hay alguna pregunta, queridos hermanos? ¿Aporte? Yo creo que continuamos. Bien. Pastor. Entramos en el tema de lo que es arrebatamiento. Y aquí lo importante es que la palabra va a ser directamente harpazo. En el caso de Felipe, les cuento la historia. Felipe estaba predicando y de repente el Espíritu le dice, quiero que vayas por el camino que desciende a Gaza y quiero que te acerques a un carro y le prediques. Y resulta que cuando va se encuentra con un eunuco que era piadoso, era un prosélito, que era funcionario de la reina de Candace de Etiopía. Entonces, Felipe le presenta el Evangelio desde el libro de Isaías, que iba leyendo, y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, mirá, si nadie me lo explica, ¿cómo lo voy a entender? Decime, ¿lo dice el profeta de sí mismo o lo dice de algún otro? Y está hablando de Isaías 53. Entonces, cuando se convierte y pide ser bautizado, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Interesantísimo, porque después dice, Felipe se encontró. Y este verbo euret es como que él se dio cuenta que estaba en otro lugar. Él reaccionó diciendo, oh, estoy en otro lugar. Estaba camino hacia Soto
y pasando por allí llevó el Evangelio hasta que llegó a Cesarea. Esto nos muestra que se toma una persona totalmente, íntegramente, no fue solo su espíritu. Vamos a ver el caso de Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, Arpagenta, hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Y dice que fue arrebatado al paraíso, es decir, el tercer cielo es el paraíso. Primer cielo, espacio atmosférico. Segundo cielo, espacio astral. Tercer cielo, morada de Dios. Cuando vamos a Job 1 y 2, en ese lugar está el trono de Dios. Pero como el pecado contaminó ese lugar, porque Satanás también va a dar cuenta de lo que está haciendo allí, entonces Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, donde ya Satanás va a estar en el lago de fuego y azufre junto con todos los demonios que ya van cuando termina la tribulación. Entonces, este paraíso es un lugar donde hay cosas que no se pueden expresar. Pero él fue arrebatado. Vamos a ver el caso de la aparición del Mesías, el futuro rey de Israel durante la tribulación. Esa mujer está representando a Israel. Dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esto es el reino milenial, mesiánico. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, fue tomado de allí, de esa persecución que va a generar Satanás a través del anticristo sobre los judíos, recuerden que va a pasar eso, en donde ellos van a morir. Muchos van a morir. Y entonces el Señor no está en ese lugar. No tiene que estar allí como rey. Eso va a ser cuando termine la tribulación. Y sí, finalmente lo importante es en el caso de la iglesia. Lo que hay que reconocer es que todos los que han recibido a Cristo como Salvador, ya sea que durmieron en Cristo, es decir, estén muertos, o estén vivos en ese momento, todos, desde Pentecostés hasta ese momento, vamos a ser arrebatados para encontrarnos en las nubes con el Señor. Lo interesante es que 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir, estas son palabras muy importantes que vamos a ver después, al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es un texto fundamental. La palabra estaremos siempre implica que a partir del momento que estamos con el Señor en las nubes, estamos por la eternidad con Él. No nos vamos a separar para nada. Por eso sabemos que vamos a volver con el Señor al final de la tribulación. Luego de haber recibido las coronas en lo que es el examen de las obras del creyente, el bimá de Cristo, luego de que seamos vestidos de vestiduras blancas, volveremos con el Señor. Cuando la teología del pacto nos pregunta, ¿cómo sabemos que vamos a volver con el Señor? Me parece que no es correcto decir eso. Y la Biblia no tiene un solo versículo que diga eso. Sí tiene, mirá este. Estaremos siempre con el Señor. A partir de ese momento del arrebatamiento, siempre con el Señor. No nos separamos más. Por eso es comparado en Juan 14 con el concepto hebreo del casamiento. Por eso se usa la figura de que la iglesia es la esposa, no porque formemos una mujer, sino porque la relación de comunión que va a tener el creyente con su Salvador va a ser eterna
y el creyente va a estar absolutamente limpio de cualquier cosa pecaminosa, porque ya somos glorificados, ya estamos premiados. Estas son figuras que utiliza el Señor para mostrarnos la grandeza de la comunión para siempre. Así que por favor, si hay preguntas, realícenlas para que podamos ver. Así que vamos a resumir esto. Cuando se usa el término rapto, eso ya es de la traducción al latín que se hizo del griego. Pero la palabra en griego quiere decir arrebatar o tomar algo por la fuerza o con poder. Alguien que tiene más poder nos toma y nos saca. También es importante que en 8:39 se utilizó para ver cómo el Señor arrebató. Estaba en el agua, estaba con el eunuco y sin embargo fue tomado y apareció en otro lugar. En 2 Corintios 12, probablemente algunos creen que la experiencia de Pablo de ser llevado al tercer cielo estuvo en Hechos 14 cuando es apedreado. No sabemos, pero describe la experiencia de ser llevado hasta el tercer cielo. Y esto es importantísimo tenerlo presente, porque es la Biblia la que nos dice eso, no el pastor fulano o mengano. Y dentro del contexto, como lo hemos estudiado, es así de claro. En 1 Tesalonicenses 4:17 vemos que se utiliza para indicar la acción real y soberana de Dios de trasladar a las personas que han recibido a Cristo como Salvador personal de un lugar que va a empezar a tener juicios, porque empieza el día del Señor en la tierra, y se los lleva a otro lugar que es en las nubes para estar para siempre con el Señor. Si estamos leyendo bien estos términos y estos contextos, entonces quiere decir que nosotros tenemos que hacer algo a cambio. ¿Cómo impacta esto en mi vida? Bueno, yo a la congregación le digo que estos términos que hemos visto, que ya nos mostraron que tiene la idea de robar, saquear, tomar por la fuerza, y que en Juan 10 nos asegura que nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor ni de la mano del Padre, lo que nos da seguridad y salvación, nos tiene que mover a hacer algo. ¿Cómo lo aplicaríamos nosotros? Primero, tenés que saber que hay seguridad eterna de salvación. Todos los que le piden al Señor Jesucristo que entre en su corazón, que les dé vida eterna, que creen que Él murió por sus pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, esas personas están dentro de un grupo que se llama iglesia, que empieza en Pentecostés y termina en el arrebatamiento. Bueno, todos esos que hayan recibido a Cristo, que hemos recibido a Cristo, tenemos seguridad eterna. Después de este tema, quiero dedicar, por supuesto, será quizá la próxima, tiempo para hablar de salvación, porque también es un tema que está siendo descuidado, está siendo usado mal. La gente le está proponiendo a los inconversos que Dios es como un rey mago, que me va a dar lo que yo le pida, o que me va a dar prosperidad, o que me va a dar salud, o que me va a hacer más joven. No podemos perder tiempo en eso. Después, yo te animo a fortalecer tu tiempo de lectura y estudio, porque básicamente las cartas dirigidas a la iglesia van a fortalecer tu pensamiento. Al abrir tu Biblia, siempre acordate, hay cosas dirigidas a los judíos, a los gentiles y a la iglesia. Pintá 1 Corintios 10:32. Remarcá la Biblia con esos textos, no tengas miedo de gastarla usándola, podés comprar otra, pero lo que vos marques y quede en tu cerebro grabado, eso es eterno. Y bueno, un cartel, ¿qué te parece para todos los días leer? Quizá hoy sea el arrebatamiento. Podría ser hoy, o a la noche, o mañana. Sí. Bueno,
Bueno, queridos hermanos, ¿alguna pregunta, aporte? Los escuchamos y creo que es muy importante que no haya dudas porque se nos juega la salvación si no aprendemos, no sabemos bien la palabra. ¿Alguna pregunta, aporte? Bueno, teniendo en cuenta con lo que comenzó el pastor, con la explicación que dio para cada una de las palabras, teniendo en cuenta que esto va a ser un arrebatamiento también para los que estamos vivos o no, si se produce en este tiempo, va a ser también un tiempo de desconcierto para todos los que se quedan. O sea, va a ser un momento de confusión también, con lo cual, bueno, puede llegar a generar, digamos, cierta, ¿cómo sería? Turbulencia o perturbación o algún tipo de caos con respecto a lo que va a seguir ocurriendo aquí en la Tierra también. Sí, Bueno, pastor. sí, sí, entiendo. ¿Había alguna pregunta en eso? No, y justamente estaba más o menos relacionado con esto con lo que comenzó hablando acerca de, bueno, el rapto secreto, como que nadie lo va a ver, simplemente nosotros como creyentes estaremos encontrándonos en el cielo con el Señor, y bueno, y los que quedan van a encontrarse con una confusión, con una cosa muy extraña y probablemente sea un caos a nivel mundial. Perfecto. Amén. Bueno, yo creo que es muy importante esta parte, ¿no, pastor? Porque se predica, no saben, no, yo lo que he ido escuchando, primeramente, los pastores no saben diferenciar entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. ¿No, pastor, es así? Exacto, No, exacto. no saben la diferencia, porque te dicen, estamos esperando la segunda venida del Señor y lo que estamos esperando es el arrebatamiento, no es la segunda venida del Exactamente. Señor. Entonces, creo que es importante de repente puntualizar esta parte. Sí, sí. Bueno, es la idea que vos tenías, ¿no? Que hablemos de por qué estas diferencias. Claro. Se va a ver más cuando les muestre los gráficos del término día, porque el día del Señor es un día que arrancó en el Antiguo Testamento y va a seguir hasta la eternidad. Entonces hay que entenderlo bien. En cambio, el día del Señor Jesucristo o el día de Cristo es solo para la iglesia y arranca en el arrebatamiento. Entonces, ¿de dónde vienen nuestros problemas? Toda la literatura con que estudian los pastores es protestante. El 90% de los libros son protestantes. Y tienen, yo a la congregación les explicaba un día, en uno de los temas de este año, es que el primer movimiento que vino de Europa después de la Reforma, por allí por 1600 a 1800, esos 200 años, fue calvinista. Tenía en claro la soberanía de Dios y a la Biblia como el centro. Pero el segundo movimiento de 1800 en adelante a nuestros días fue arminiano. Y la influencia de la doctrina arminiana generó un concepto erróneo de lo que es la soberanía de Dios, la elección desde antes de la fundación del mundo de aquellos que Dios elige. Rechazó los decretos divinos. Dios no es que un día dijo, ay, voy a crear el mundo, voy a poner a Adán y Eva, ay, qué sorpresa, pecó Adán. No, no fue así. El Cordero, dice Apocalipsis, fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y eso ya me quiere decir que Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo.
Así que estudiar decretos divinos es parte de la teología sistemática, pero no vas a encontrar el tema de decretos divinos ordenado en la Biblia, porque la Biblia no fue dada como un manual de teología. Es el teólogo, es el pastor el que tiene que ordenar la información por temas. Nosotros ahora estamos hablando del arrebatamiento. ¿Y qué hicimos? Fuimos al Antiguo Testamento, arrancamos con Génesis 5, terminamos con Apocalipsis 21. ¿Y qué dijimos? Mirá, Dios utilizó este término de esta manera para esto, para esto y para esto, y para la iglesia. Claro. Pastor, también creo que es importante puntualizar, aparte de la diferencia entre la segunda venida de Jesús y el arrebatamiento, que en Mateo 24:3, del sermón profético me refiero, que Sí, los apóstoles le hacen tres preguntas al maestro. sí, señor. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá antes de tu venida? ¿Qué señales habrá antes del fin del siglo? Mateo 24:3. Sí, Mateo 24:36 dice que el día y la hora no lo sabe nadie. sí, ¿Por qué hablo de esto? Tres preguntas le hacen al maestro. Y en sí, base a esas tres preguntas responde nuestro amado Salvador. sí. Pero en ningún momento se da día y hora. No, Entonces, estamos viviendo tiempos de apostasía, estamos viviendo tiempos peligrosos. Lo que está pasando y lo que estoy viendo hoy en día es que, primeramente, están dando día y hora. Lo han hecho los adventistas, los testigos de Jehová, lo han hecho, y eso es muy peligroso. Entonces, primeramente creo que, pastor, tendríamos que hablar de que el día y la hora nadie lo sabe, así como dice Mateo 24:36. y el Señor, algo interesante, 2 preguntas contesta en Mateo 24, otra contesta en Lucas 22. Por eso hay que hacer una armonía de los evangelios para entender dónde está cada respuesta. Y Claro. con respecto a la expresión, ni el Hijo, porque dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo, no es que el Señor Jesucristo no tenía la información, sino que como hijo no era un tema que él tenía que revelar. Esa forma de expresarse es común en el griego porque Pablo va a decir, conozco a un hombre, hablando en tercera persona, ¿no? Es decir, ese hombre, no sé si estaba en el cuerpo, fuera del cuerpo. Y Marcos también usa esa terminología cuando está narrando al joven que iba con una sábana siguiendo al Señor cuando lo han apresado y lo van a llevar a juzgar, y cuando lo tratan de agarrar deja la sábana y huye. Dice desnudo, lo que quiere decir es en paños menores, ¿no? Como decir hoy en calzoncillos. Y esa forma de expresarse de ninguna manera disminuye la deidad del Señor Jesucristo. Ese es un aspecto importante porque a veces puede quedar la duda como diciendo, ¿cómo? Ni el Hijo tampoco lo sabe. Entonces, ¿cómo que Jesús es Dios? ¿Él dejó sus atributos de deidad? No. Porque en Juan capítulo 2 dice que él sabía lo que había en el hombre, no necesitaba que nadie se lo diga. En Juan 3 dice, hablando con Nicodemo, le dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo? Estabas hablando con Nicodemo y estás en el cielo y el verbo es correcto. Es porque no había problema en eso, en la distancia. Lo que él tenía era una limitación en su proyecto y esa limitación estaba dada por dejar la gloria visible, no la gloria. Por eso constantemente Juan dice, vimos su gloria en Caná de Galilea, cuando transformó el agua en vino, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, solamente se despojó
o lo que se llama kenosis en Filipenses 2, de la gloria visible. Esa gloria que Dios le dice a Moisés en el libro de Éxodo, no me puede ver un hombre y vivir. Entonces lo cubrió con su mano en el hueco y le dijo que pasó delante de él su bondad, las espaldas de su bondad. Pero bueno, son temas que surgen a medida que vamos metiéndonos en versículos. Bueno, alguien hablaba de Primera Tesalonicenses 4, no hablaba, escribía de Primera Tesalonicenses 4:17 y la verdad no he entendido la pregunta, pero ¿a qué se refería? Puede tomar también la palabra. Bien. Creo que no. Bueno, ya para terminar, pastor, yo no quiero retardar mucho, pero específicamente entonces, el arrebatamiento, este acontecimiento grande que va a pasar, ¿es al principio de la semana 70 de Daniel? ¿O cómo sería la situación? Porque otros dicen a la mitad de la semana 70 de Daniel. Vamos a ¿Por ver qué esto. yo no estoy de acuerdo con la segunda circunstancia? Porque en Apocalipsis 3:10 nos dice la palabra del Señor que no veremos nosotros la ira, Sí. ¿no? Entonces, la gran tribulación es la ira que va a venir sobre el mundo entero, ¿no? Y es muy importante hablar también del griego la ira, porque hay muchas palabras en el griego para hablar de la ira. Yo creo que lo vamos a ver más adelante, pastor. Sin embargo, Sí. quisiera ver el punto de vista o qué opina sobre esta situación, empezando la semana 70 del Daniel o en la mitad el arrebatamiento. Sí, el rapto es justo el motivo por el cual empieza la semana 70. Sin arrebatamiento, por eso hay que estudiar la expresión el que lo detiene. Porque la manifestación del anticristo tiene dos aspectos. El primero, ese caballo blanco que aparece con un arco sin flecha y genera la paz para que los judíos puedan construir un templo en el cual él después se tiene que sentar a la mitad de la tribulación. Que justo a la mitad de la tribulación se tiene que producir la invasión de Gog y Magog, de Ezequiel 38 y 39, que también se llama Gog y Magog, cuando Satanás es soltado en el capítulo 20 del 11, o del versículo 9 y 10 de Apocalipsis, y junta él solo a las naciones. Ya no tiene demonios que lo ayuden, porque los demonios justo cuando termina la tribulación son juzgados por nosotros, por la iglesia. Por eso Pablo decía, son tan indignos de juzgar cosas menores en la iglesia cuando nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Por eso, cuando veamos en la próxima el dibujo de cómo se van a suceder los eventos y los tiempos que lleva cada uno, nos vamos a dar cuenta que es correcto lo que enseñamos, lo que estabas diciendo. Arrebatamiento al cielo. En la tierra, inicio de la semana 70, que son 7 años. Aparición del anticristo como un encantador líder mundial a mitad de la tribulación, cuando él aparece con su enojo, porque para sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios y exigir la adoración como si él fuera Dios, va a implicar la persecución de los judíos. Porque ahí se van a dar cuenta que ellos fueron engañados. Y recién en ese momento aparece el carácter del anticristo. Creo que es muy interesante abordar eso. Bueno, continuamos, Pastor Ismael. Por favor, le rogaría que no se salgan. De repente nos vamos a exceder un poco más de tiempo. Esto es para la edificación de la iglesia y es muy importante que se hable de estas preguntas y para las personas que nos están viendo y oyendo también. Bueno, Pastor, continuamos. Tengo 6 minutos para que termine y si entro en el cuadro voy a necesitar más tiempo,
Ujú. Ah, bueno. Así que les propongo que hagamos alguna ronda de preguntas Ujú. para poder contestar algunos temas de esto del arrebatamiento. Y en la próxima ya vayan juntando las preguntas para que el pastor las tenga escritas o me las mandan a mí, como gusten, pero un poco la idea es participen. Si Sí, ustedes no preguntan, no sabemos qué dudas tienen y no podemos ayudar a dilucidarlas. Así que todas las preguntas son bienvenidas, todas se pueden contestar. bueno, hermanos, tienen la palabra. Pastores, hay una pregunta en chat, eso las voy a leer. Nos dice, buenas noches, pastor, escribe Eric desde Venezuela. Entonces, cuando dice en Mateo capítulo 25, versículo 31, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, hace referencia a que Jesús vendrá con los ejércitos celestiales, además de que traerá a la iglesia junto con él, ya que estarán unidos por siempre, como lo acaba de mencionar en 1 Tesalonicenses 4:17. Sí, es así, porque además, si uno mira el libro de Daniel, en el capítulo 2 y en el capítulo 7, y fíjense lo que Mateo 25 presenta. El juicio a las naciones vivas se realiza cuando Él coloca su trono. ¿Y por qué coloca su trono? Porque va a dejar que ingresen o no al reino milenial. Y por eso los separa como el pastor separa las ovejas de los cabritos. ¿Y por qué los juzga? ¿Con qué vara los juzga a estos que salieron de la tribulación? Los juzga en base a la conducta que tuvieron para con los judíos en el tiempo de persecución. Porque Apocalipsis del 6 al 19 nos muestra que los judíos, primero el sol va a quemar un tercio más, la noche va a durar un tercio más. Eso cumple Mateo 24 cuando dice si aquellos días no fueren acortados. Tienen que ser acortados en cuanto a la luz solar, no en cuanto a la duración de las 24 horas, porque la Tierra sigue su sistema de rotación y traslación sobre su eje y alrededor del Sol. Así que lo que se está haciendo énfasis en Mateo 24 es período de tribulación. Por eso dice, se predicará este evangelio del reino a todas las naciones y luego vendrá el fin. Los protestantes sacaron este texto de contexto y nos han dicho que nosotros somos los que tenemos que predicar hasta el fin del mundo y para que el Señor venga. En realidad, el Señor va a venir cuando quiera, cuando está determinado. Así no le hayamos predicado a todo el mundo. Porque además, el evangelio que llevamos es solo para los elegidos. Y no es un evangelio del reino en la tierra, sino un evangelio que presenta una verdad de que si recibís a Cristo como Salvador, formás parte de un cuerpo que se llama iglesia. Sí, vamos a estar en el reino de Dios. Por eso, si hace falta, lo vamos a explicar. ¿Qué diferencia hay entre el reino de Dios, el reino de los cielos y la iglesia? Si es una duda, anótenla y la semana que viene lo enseñamos. Pero este juicio está dividido en qué han hecho a favor de los judíos durante la tribulación. Acuérdense que no tienen la marca de la bestia. Al no tener la marca de la bestia no pueden comprar, no pueden comer. Y los que le van a dar de comer o los van a cuidar van a ser estos gentiles, que seguramente son los que quedan en este periodo. Acuérdense que no muere toda la humanidad en la batalla de Armagedón, solo los ejércitos. ¿Va bien? Amén. Bueno. Hay más preguntas y eso es muy bueno, muy bueno. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? Yo creo que esto está ligado a las señales antes del fin, pastor. ¿Estará hablando de eso? Bueno, pero dice la pregunta, ¿cuándo sucederá el arrebatamiento?
El arrebatamiento no tiene ninguna señal. Mateo 24 habla después de que la iglesia es arrebatada, no antes. La guerra, rumores de guerra, terremotos, todo eso es tribulación. Eso tiene que ver con el periodo de la semana 70. La iglesia se va antes. Esto hay que tenerlo bien claro, no hay una sola señal para que la iglesia sea arrebatada. En la mente de Dios, en la obra que el Espíritu Santo está haciendo, podríamos decir, cuando el último elegido por Dios, desde antes de la fundación del mundo, escuche el Evangelio, el Espíritu le dé la fe para creer y reciba a Cristo como Salvador, ahí sí, viene el arrebatamiento. Claro, pastor, esto acotando, ¿por qué hablo esta parte? Bueno, en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Sí. Y bienaventurado viene del griego Macarios, dichoso. O sea, ¿Sí? es el único libro de la Biblia que dice bienaventurado el que lee Apocalipsis. ¿Sí? ¿Por qué hablo de esta parte? Apocalipsis 1 al 4 va a hablar mensajes a la iglesia. Exacto. Apocalipsis 5, adoración celestial, y Apocalipsis 6 al 18, la gran tribulación. Porque Sí, es el sí. 19. Sin embargo, hay mensajes a la iglesia. ¿No es así, pastor? Si bien no hay señales para el arrebatamiento, pero sí hay mensajes a la iglesia. Sí, en capítulo 1 al 3, básicamente está la iglesia. Capítulo 1, Juan en su visión. Capítulo 2 y 3, la iglesia. El término, el tiempo está cerca, la expresión entahei, es una expresión que hay que estudiarla para darnos cuenta que no quiere decir, como dijeron los preteristas, que eso ya se cumplió, o los historicistas. Eso no, entahei no quiere decir ya, primer siglo. ¿Por qué? Porque una vez que uno empieza a mirar cómo es usado ese término en el Nuevo Testamento, se da cuenta que puede pasar mucho tiempo entre la expresión entahei, y aquí vengo, o vengo pronto, y la venida. Eso lo vamos a estudiar si quieren. Lo tengo porque tengo Apocalipsis aquí. Hay mucho por aprender, hermanos. Pregunta, no quiero cortar más preguntas, hermanos. Hermana Ana, de repente alguna pregunta habrá por ahí en el chat, si me ayuda, por favor. Pastor, sí, justamente lo que estaba comentando, un hermano igual preguntaba, decía, buenas noches, hermano, mi nombre es Juan Enrique de Chile. Me gustaría saber su opinión con respecto a cuándo sucederá el arrebatamiento. ¿Será pretribulacional o post-tribulacional? Y lo que me gustaría saber es si compartirán el video completo del estudio. Un fuerte abrazo. Bueno, primera pregunta, el cuándo no lo sabemos, pero sí es pretribulacional. Es decir, no sabemos cuándo, pero sabemos que es pretribulacional. Me refiero cuándo en cuanto a fecha, por supuesto. El pastor hizo una promoción que decía miércoles arrebatamiento. Bueno. Y segundo, con respecto al comentario que podemos hacer, es que el video sí está disponible, el pastor y su equipo lo suben, así que bueno, por supuesto, yo también lo comparto cuando me lo pasan, pero si tienen preguntas, mándenlas, así las vamos contestando. Y de 8 a 9:30 estamos dedicando este tiempo de estudio. Amén. Yo creo que eso sería suficiente, hermanos, ya estamos en hora. Sin embargo, quiero señalarles que el canal de YouTube que tengo me han vetado porque he estado hablando de ideología de género, pero vamos a ver qué vamos a hacer con el equipo, pero está grabado el mensaje. Y bueno, agradecerle, Pastor Ismael Cajal. Yo creo que el peor error que podemos cometer es apurarnos. Aunque vayamos versículo por versículo, hay que ir. Porque el estudiar la palabra del Señor es muy complejo, hermanos, no es fácil. No es, se estudia puntos, comas.
Yo generalmente estoy estudiando comas, puntos, y eso es muy importante. Entonces, les voy a pedir por favor su paciencia, de repente nos vamos a exceder, pero vamos a estar el siguiente miércoles hablando otra vez del arrebatamiento. Yo le rogaría, Pastor Ismael, si hay que alargar este tiempo, hay que hacerlo, porque necesitamos preparar, necesitamos que la iglesia esté santa, esté pura. Y si la iglesia no sabe la palabra del Señor, ¿cómo se va a preparar? No se va a poder preparar para el Señor si no sabe las escrituras. Si no sabe la palabra del Señor, si no hay un discipulado en la iglesia, ¿no? Hay muchas personas que son convencidas del evangelio, pero no convertidas. Entonces, y la palabra del Señor nos invita a que seamos convertidos. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoineo, cambio de pensamiento y de conducta. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que tenemos que discipular a los hermanos pastores para que haya también evangelistas. Entonces, bueno, es la percepción que tengo, pastor. Dios nos lo bendiga. Al canal de YouTube creo que han ido preguntando, estamos con estudios bíblicos online. También me pueden buscar con Nelson Almazán en el canal de YouTube. Y bueno, están también otros estudios del pastor Ismael Cajal, también están ahí. Hemos subido, pastor. Bueno, yo creo que sería todo eso y nos estaríamos despidiendo, pastor Ismael Cajal, y agradecerle. Dios nos lo bendiga y saludos hasta Argentina, Buenos Aires y a Chile y a otros países también. Amén. Bueno, bendiciones, hermanos. Hasta luego. Bendiciones, gracias. Bendiciones, hasta luego.